Bueno, normalmente cuando pensamos en un diagnóstico, ya sea médico o incluso financiero, pues siempre esperamos una cierta precisión clínica, ¿no? Sí, claro, buscas una respuesta directa. Exacto. Es como mirar una radiografía de un brazo roto. Ves una línea blanca así dentada, súper clara, y el médico te señala y te dice, mira, aquí está el problema, esta es la fractura. Ujú. Es algo muy binario, ¿verdad? Te da una falsa sensación de control dentro de lo malo. Totalmente. Porque al menos sabes exactamente a qué te enfrentas. ¿Te gusta que las crisis, pues, se puedan categorizar en una hojita de cálculo, con un par de celdas en rojo y ya está? Ya, pero lamentablemente a veces entras en terrenos muchísimo más complejos. Uf, ni que lo digas. Como esas enfermedades sistémicas donde, a ver, los síntomas están por todas partes. Y de repente la máquina de rayos X parece no dar respuestas, sino generar más preguntas. Totalmente, te encuentras ante un panorama que es, sinceramente, súper opaco. Y esa es exactamente la sensación, la verdad, que produce intentar entender hoy la salud del sistema sanitario en Colombia. Así que vamos a desgranar esto a fondo. Me parece perfecto porque lo que tenemos hoy sobre la mesa, ojo, no es un tema árido de contabilidad aburrida. Que va, que va. Es un thriller financiero de altísimo riesgo que afecta a millones de vidas. Por eso hoy nos embarcamos en esta inmersión profunda para analizar un diagnóstico inédito. Un diagnóstico monumental, diría yo, elaborado por Consultor Salud. Trata sobre el estado financiero del aseguramiento y de la cartera hospitalaria y en Colombia. Y hay que destacar, para quien nos escuche, la escala de este análisis. Porque no estamos hablando de, yo que sé, un par de encuestas de opinión o unas estimaciones a ojo. No, no, no. Es un cruce de datos masivo. Es una auténtica barbaridad. Hablamos de rastrear de forma ininterrumpida, fíjate, 6 boletines de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. La HCC, ¿no? Exacto, la HCC. Y esto abarca desde junio de 2023 hasta diciembre de 2025. Tela. Y a ver, a esa montaña de datos, por si fuera poco, se le suman los estados financieros de 23 entidades promotoras de salud. Las famosas EPS, que para aclararlo, son básicamente las aseguradoras del sistema. Eso es. Y son datos sacados directamente de sus reportes oficiales, el llamado formato FT001. Todo esto entregado a la Superintendencia de Salud hasta noviembre de 2025. Y para rematar el cuadro, todo esto se ha cruzado con índices macroeconómicos fundamentales, o sea, la inflación, el IPC de toda la vida y los incrementos de la UPC. La unidad de pago por capitación, claro, que es el dinero que el Estado asigna por cada paciente, para entendernos. Así es. Y bueno, la misión de nuestra inmersión hoy es traducir todo este laberinto de cifras contables en los mecanismos reales que explican hacia dónde se dirige el sistema hospitalario. Porque lo fascinante aquí, y yo estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo, es como cuando apartas el ruido diario, todo ese debate político de fondo, y te centras estrictamente en la matemática financiera, los datos cuentan una historia. Una historia de causa y efecto implacable. Es un análisis puramente técnico que nos muestra cómo la estructura misma de los pagos pues está cediendo bajo su propio peso. Sí, sí, se está resquebrajando. Así que vamos a empezar por esa base matemática. Porque para entender la magnitud de la crisis, primero hay que mirar cómo la deuda se ha disparado. Y cuando decimos disparado, es a unos niveles que dan verdadero vértigo. Madre mía, ya te digo. Para ponerlo en contexto, la deuda que se les reconoce a las clínicas y hospitales, lo que en el sector llaman simplemente cartera, pasó de unos 16 billones de pesos en junio de 2023 a rozar los 26 billones en diciembre de 2025. O sea, para que nos hagamos una idea del ritmo al que va esto, es un crecimiento de casi el 60% en apenas 30 meses. Un 60% en menos de 3 años. Es una locura. Pero ojo, porque leyendo el informe, lo que más asusta no es solo el volumen total de ese dinero que se debe, sino la edad de esa deuda. Exacto, el envejecimiento de la deuda. Explícanos un poco, por favor, qué está pasando con la llamada mora activa, porque ese concepto es clave. A ver, la mora activa es, en términos súper sencillos, el dinero que lleva más de 60 días sin pagarse. Vale. Es esa frontera donde un simple retraso contable pues se convierte ya en un problema grave de liquidez. Y los datos muestran que esta mora activa pasó de representar el 52,3% del total de la deuda a un 58%. Uf. ¿Y eso en dinero contante y sonante qué significa? Pues en términos absolutos significa que se inyectaron 6,5 billones de pesos adicionales al sistema solo en concepto de retrasos severos. Madre mía. O sea, el sistema mecánicamente se está paralizando por completo. A ver,
Detengamos aquí un segundo, porque el informe de Consultosalud señala un culpable muy específico para esta parálisis. Lo llaman el descalce macrofinanciero de 2025. Sí, un término que suena muy técnico, pero que esconde una trampa mortal. Totalmente. Y me gustaría que analizáramos las cifras, porque ilustran perfectamente esa trampa en la que está metido el sistema. Fíjate, la inflación general, el IPC, cerró en un 5,10%, ¿vale? Ujú. Y como respuesta a esto, el Estado decide subir la UPC, es decir, el dinero que le transfiere a las aseguradoras, un 5,36%. Claro, visto así de forma aislada, alguien podría pensar, oye, pues la aportación del Estado sube un pelín por encima de la inflación. Parece lógico y prudente. Claro, parece que las cuentas cuadran estupendamente. Pero luego miras la otra cara de la moneda. En ese mismo periodo, la cartera, o sea, el volumen real de lo que cuesta operar y de la deuda que se acumula en los hospitales, creció un 26,6%. Es un abismo absurdo, la verdad. Es que es brutal. Para que la gente que nos oye lo visualice, es como si tienes una empresa de transporte logístico, ¿vale? Y de repente el coste del combustible, los neumáticos, los salarios de los camioneros, todo te sube casi un 27%. Vale, un palo enorme. Pero por ley, solo te permiten subir la tarifa que tú cobras a tus clientes un 5%. A ver, estás matemáticamente abocado a la quiebra, no hay más. Esa es exactamente la mecánica del problema, lo has clavado. En el sector médico, los costes reales de la tecnología, los medicamentos de última generación, los salarios súper especializados, todo eso no crece al ritmo de la inflación básica. Claro que no. Crece muchísimo más rápido. Y aquí es donde se rompe la cadena. Si la EPS recibe un incremento del 5% del Estado, pero la vida real en los hospitales le exige un 26% más, ¿de dónde sale la diferencia? Pues no sale en ninguna parte. Exacto, no sale. Las matemáticas dejan de cuadrar por completo. Y eso, claro, me lleva a una pregunta crucial sobre todo este descalce. Si la aseguradora, la EPS, no tiene la liquidez en la caja para pagar esos tratamientos porque la matemática, como dices, falla, a ver, no pueden simplemente decirle a un paciente que llega a urgencias infartado que vuelva el año que viene. Desde luego que no, la atención se tiene que prestar. Entonces, en la práctica, en el día a día, ¿qué hacen? ¿Cómo absorbe el sistema todo este golpe financiero? Es que no lo absorbe, lo transfiere. Y esto es fundamental para entender el riesgo sistémico del que advierte el informe. A ver, explícame eso de que lo transfiere. Pues mira, ante la falta de liquidez en la caja, la EPS contablemente no tiene otra opción que retrasar el pago. O sea, la factura del hospital entra en un cajón Ya. y los 30 días de plazo inicial se convierten en 60, luego en 90 o en 180. ¿Y qué significa esto en el mundo real? Que el hospital se queda esperando. Exacto, que el prestador del servicio, la clínica o el hospital, acaba financiando al sistema a la fuerza mediante ese diferimiento de los pagos. O sea, el hospital ya ha pagado las gasas, la electricidad del quirófano, la nómina del cirujano, pero actúa como si fuera un banco que le presta dinero a interés cero al sistema. Así es. Y esperando indefinidamente a que la aseguradora le pague alguna vez. Es que, básicamente, la supervivencia del hospital está subsidiando la falta de liquidez del Estado y de las aseguradoras. Es brutal. Es una carga insostenible a largo plazo. Ahora, uno pensaría que al ser un problema estructural, un problema de tarifas contra costes a nivel nacional, pues este sufrimiento financiero estaría repartido de manera uniforme entre todas las EPS del país, ¿no? Sería lo lógico. Claro, todos sufren el mismo descalce por la inflación, pues todos deberían tener una deuda proporcional a su tamaño. Pero los datos revelan una anomalía estadística enorme. Totalmente. Y es uno de los puntos más reveladores del reporte de Consultor Salud. Hay una concentración de la deuda que desafía cualquier lógica proporcional. Cuenta, porque los números aquí son de caerse de espaldas. Fíjate, los números muestran que el 70% de la deuda de las EPS en operación y un apabullante 79,5% de toda la mora activa está concentrado en apenas 10 entidades. Ostras, 10 entidades nada más. Solo 10 EPS acumulan casi el 80% de la deuda más tóxica del sistema. Y aquí es donde la trama se complica enormemente. Porque fíjate en qué tienen en común precisamente esas 10 entidades. Son exactamente aquellas EPS que se encuentran bajo medidas especiales de intervención o vigilancia por parte del Estado. Así es.
Entre ese grupo de 10 suman una deuda paralizada de 12,6 billones de pesos. Y ojo, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para quien nos escuche. Aquí no estamos haciendo ningún juicio de valor sobre si las decisiones del gobierno de intervenir estas entidades son buenas, malas, justas o injustas. No, para nada. Es vital analizar esto de forma estrictamente financiera. Somos totalmente neutrales, nos ceñimos a lo que dice el Excel. Exacto. Solo reportamos la correlación estadística. Y desde el punto de vista del ciudadano de a pie, resulta paradójico, porque normalmente, si la autoridad interviene un banco o una aseguradora, el propósito mecánico es inyectarle liquidez, cambiar la gestión, sanear las cuentas. Frenar la hemorragia, básicamente. Eso es, estabilizar al paciente. Pero aquí los números muestran que estas 10 entidades intervenidas son un gigantesco embudo de dinero paralizado. ¿Cómo se explica con los datos en la mano que la deuda se dispare justo donde se supone que se está aplicando un torniquete? Pues se explica por el flujo de caja, no por quién se sienta en la silla del gerente. Si observamos los datos de crecimiento de la deuda, vemos que la cartera no creció de forma suave y progresiva. Ya, no fue poco a poco. ¿Qué va? Los datos revelan un patrón no lineal. Las tasas de crecimiento de la deuda en este grupo específico se dispararon a ritmos de doble dígito. Hablamos de saltos del 12,5% y del 18,2% semestral. Una barbaridad, vamos. Y la clave está en el cuándo. ¿Cuándo ocurren estos picos? Pues coinciden exactamente en el tiempo con la ola de intervenciones a partir de la primera mitad de 2024. Ah, claro. Y eso choca de frente con lo que hablábamos antes, ¿no? Con esa UPC, esa tarifa estatal congelada en un aumento real casi nulo. Exactamente. Es una tormenta perfecta. Tú cambias al administrador de la EPS intervenida para sanearla, ¿vale? Pero sus ingresos regulados siguen sin cubrir ni de lejos sus costes operativos. Claro, es que por mucha buena voluntad que haya en la nueva administración temporal, si la matemática del ingreso frente al gasto es deficitaria desde la base, la entidad no puede inventarse el dinero. Ese es el punto. La entidad intervenida necesita pagar facturas antiguas para sanearse, pero la caja sigue entrando a cuentagotas, así que simplemente retienen los pagos. Y estadísticamente esto se refleja en esa aceleración dramática de la mora concentrada precisamente en ese grupo. Tiene todo el sentido del mundo viendo los números, la verdad. Es matemática pura y dura. Pero, a ver, vamos a entrar en un aspecto del informe que me dejó francamente de piedra. Porque dentro de este grupo de entidades intervenidas hay un caso en particular que distorsiona todo el paisaje. Sí. El elefante en la habitación. Y es que el problema no es solo la cantidad astronómica de dinero que debe, que es tela, sino el tremendo apagón informativo que ha generado a su alrededor. Estamos hablando, por supuesto, del caso de la nueva EPS. Así es. La nueva EPS, vamos a repasar un poco su trayectoria contable porque parece sacada de una película de terror financiero. Totalmente. Según el informe, su deuda reconocida pasó de unos 2,8 billones en junio de 2023 a la friolera de 7,34 billones en diciembre de 2025. Con una mora activa del 67%, ojo. Es que, fíjate en este dato que me parece brutal. Esta entidad por sí sola es responsable de casi la mitad, el 47%, de todo el crecimiento absoluto de la deuda en el bloque de las intervenidas durante el último semestre. Es una locura. Es que es un actor con un riesgo sistémico colosal. Su comportamiento de pago dicta literalmente si cientos de hospitales pueden o no abrir sus puertas al día siguiente en el país. Y por eso mismo, lo que descubre Consultor Salud al revisar la base de datos oficial del Estado es tan sumamente alarmante. Es el punto ciego más grande que te puedas imaginar. Literal, porque cuando los analistas van a buscar el reporte FT001 de la Superintendencia de Salud con corte a noviembre de 2025, sorpresa. La nueva EPS no está. Hay un vacío. Nada, ni rastro. O sea, el actor que genera casi la mitad del problema reciente de toda esta deuda simplemente no figura en el reporte oficial del supervisor a un mes de cerrar el año. Es que, desde el punto de vista del análisis de riesgos, esto es lo que los técnicos denominamos operar a ciegas. Completamente a ciegas. A ver, para que se entienda la gravedad de esto, explícanos qué es exactamente ese formato que falta. Pues mira, el formato FT001 es el equivalente al sistema nervioso central de las finanzas de todo el sector. Es el gran libro mayor estandarizado donde todas las entidades rinden cuentas de sus pasivos, sus activos, lo que deben y lo que tienen. Vale, espera. Vamos a asimilar el impacto práctico de que falte justo este dato.
El informe de Consulto Salud sugiere que el sistema hospitalario, debido a la crisis, debe, cito textualmente, recalibrar su estrategia para 2026. Ujú. Pero mi pregunta es, ¿cómo planificas nada a nivel nacional? ¿Cómo calcula el gobierno los presupuestos del próximo año si el elefante más grande de la habitación ni siquiera ha entregado sus hojas de cálculo al supervisor? Es imposible. Es que es como intentar diseñar, yo qué sé, la estructura de carga de un puente, ignorando el peso del camión de mercancías más grande que va a cruzar por él todos los días. Se te cae el puente. Es una anomalía que imposibilita cualquier predicción financiera seria. Estoy de acuerdo. Pero agárrate, porque lo peor viene cuando miramos a las entidades que sí entregaron sus deberes. Ay, madre. ¿Las que sí reportaron ese FT001? Esas. El panorama ahí es de extrema fragilidad. Resulta que de las 23 EPS que reportaron, 14 muestran un patrimonio contable negativo. A ver, explícanos muy bien este concepto de patrimonio contable negativo, porque a la gente de a pie le suena un tecnicismo de auditores, pero la verdad es que esconde una realidad devastadora. Sí, a ver, para entenderlo fácil. Imagina un edificio inmenso, pero donde los cimientos han desaparecido por completo. La insolvencia técnica o el patrimonio negativo significa que si esa aseguradora vendiera hoy mismo sus oficinas, sus ordenadores, sus contratos, Todo lo que tiene. exacto, absolutamente todo lo que posee, pues ni con todo ese dinero le alcanzaría para pagar a sus acreedores. Sus pasivos superan con creces a sus activos. O sea, están en números rojos absolutos. Técnicamente sí, están operando respaldados únicamente por el aire, por la inercia y por la deuda acumulada que tienen con los hospitales. ¡Qué barbaridad! Y el informe destaca un ejemplo bastante escalofriante de esto, que es el caso de Famisanar. Sí, un caso muy representativo. Muestra una brecha negativa entre lo que debe y lo que realmente tiene de 3,3 billones de pesos. 3,3 billones en rojo. Así es, y Consultur-Salud es muy claro en las causas subyacentes de este agujero. Señala que hay una brecha acumulada de casi 30 puntos porcentuales entre 2024 y 2025 que nunca, jamás se tradujo en ingresos regulados para estas entidades. O sea, esa asfixia prolongada, esa falta de capitalización por parte del Estado, es la que se ha devorado literalmente el patrimonio de las aseguradoras, ¿no? Tal cual. Han estado quemando los muebles para calentarse durante el invierno y ahora ya no quedan ni los cimientos de la casa. Vale, entonces tenemos por un lado EPS con un patrimonio negativo brutal. Y por otro, puntos ciegos masivos en los reportes estatales con las intervenidas. Un cóctel explosivo. Pero claro, toda esta gravedad contable y todas estas reuniones en las altas esferas administrativas, al final esto tiene que caer por la gravedad sobre alguien en la base de la pirámide. Siempre, la cuerda se rompe por el lado más débil. Y esos son las IPS, los hospitales y las clínicas. Pensemos un momento en lo que esto significa para la operación diaria, para abrir la persiana de un hospital. El informe revela que casi la mitad de todos los activos de las IPS son ahora mismo cuentas por cobrar. Es un dato que, si lo piensas, cambia por completo la naturaleza de a qué se dedica realmente un hospital hoy en día. Exactamente. Es que, piénsalo así, si yo dirijo un hospital y el 50% de mi riqueza contable no es dinero en mi cuenta del banco, sino un montón de facturas en un cajón que dicen que algún día una EPS intervenida me pagará. Y que a lo mejor ni te paga. Claro, entonces, ¿cómo compro jeringuillas hoy por la mañana? ¿Cómo le pago el salario a las enfermeras el viernes a fin de mes? Pues lamentablemente tienen que recurrir a malabarismos financieros extremos. Se ven obligados a pedir préstamos bancarios pagando altísimos intereses solo para cubrir sus nóminas corrientes. Madre mía. O tienen que aplicar eso que llaman factoring, que es básicamente vender sus facturas pendientes a terceros, a fondos de inversión, pero asumiendo un descuento brutal que se come su rentabilidad. O sea que lo que nos dice este dato es que la supervivencia de un hospital ya no depende de la excelencia médica de sus cirujanos ni de si curan bien a la gente. No, tristemente no. Depende de su agresividad y su astucia para gestionar el riesgo de sus cobros financieros. Tienen que evaluar minuciosamente si el paciente que entra por la puerta viene respaldado por una EPS que realmente podrá pagar la factura al final del día. Ostras, es que puesto así, el triaje ya no es solo médico. Hay que ver quién te va a pagar la cama. Y claro, si el hospital no cobra, el efecto dominó no se detiene en las puertas de la clínica, ¡ojo! Claro, salpica a todos los demás. ¿Qué pasa con los que le venden las cosas al hospital? Pues que el impacto se traslada directamente a la industria farmacéutica y a las empresas de tecnología médica. A ver, ponme un ejemplo.
Pues pensemos en los proveedores internacionales de marcapasos, de tratamientos oncológicos complejos o simplemente de material quirúrgico básico. El ciclo de pago se ha estirado tantísimo que estos proveedores han tenido que cambiar de raíz sus modelos de riesgo para el país. Claro, normal. Si una farmacéutica global sabe que el cliente final en la cadena es una entidad intervenida y sin patrimonio, las condiciones de crédito que le dan al hospital cambian drásticamente. Exigen muchísimas más garantías financieras o empiezan a provisionar posibles pérdidas millonarias en sus propios balances. Y esto irremediablemente nos lleva directos al abismo proyectado para 2026, porque Consultor Salud no se limitó a mirar hacia atrás por el retrovisor, sino que proyectó esta inercia hacia el futuro usando 4 modelos matemáticos distintos. Sí, usaron un modelo lineal, uno exponencial, uno de promedio móvil y otro de crecimiento anual compuesto. Muy exhaustivo todo. Y entiendo que el hallazgo más contundente de este ejercicio a futuro es que Da exactamente igual qué modelo estadístico utilices, ¿no? da igual, todos, absolutamente todos, convergen en un escenario catastrófico muy similar. A ver, cuéntanos qué predicen esos modelos. Pues predicen que, de no mediar un choque estructural drástico y urgente, Como por ejemplo una capitalización masiva o aplicar un giro directo del 90% de los pagos desde el Estado a los hospitales. exacto, o liberar reservas técnicas. Pues si no se hace algo así, la deuda superará los 30,8 billones de pesos para diciembre de 2026. Es decir, casi un 20% más de subida sobre las cifras que ya consideramos críticas a finales de 2025. Una barbaridad. Y para que cualquier persona que nos escuche pueda dimensionar qué significan en la vida real casi 31 billones de pesos paralizados, el informe hace una equivalencia macroeconómica que me parece brillante. Sí, el dato del PIB, ¿verdad? Ese mismo. Ese déficit pendiente con el sector prestador equivaldría a casi 1,9 puntos del Producto Interior Bruto Nacional. 1,9 puntos del PIB. Madre mía. Estamos hablando de una fracción enorme de la riqueza total de todo un país, inmovilizada en una tubería atascada de pagos sanitarios. Ante este nivel de colapso sistemático, priorizar a quién le cobras y a quién le prestas un servicio deja de ser una técnica de optimización financiera para sacar más margen. Claro, se convierte en una ley inquebrantable de pura supervivencia corporativa para las clínicas y los proveedores. O lo haces o cierras la clínica. Es asombroso y sinceramente aterrador a partes iguales ver estos engranajes al descubierto. Hoy hemos hecho un recorrido que asusta bastante, desde aquella deuda de 16 billones en 2023, que oye ya era preocupante de por sí. Ya encendía las alarmas, sí. El desajuste entre los costes reales y las aportaciones del Estado obligó a las aseguradoras a financiarse directamente a costa de los hospitales. Y hemos visto cómo la deuda se aceleró, precisamente, y de forma casi contraintuitiva, en las entidades intervenidas por el Estado, entidades atrapadas en un laberinto de flujo de caja negativo crónico. Por no hablar de cómo la falta de datos clave, como ese agujero negro de la nueva EPS, pues deja al sistema navegando en la más absoluta oscuridad. Es, en resumen, la mecánica pura de una insolvencia técnica sistémica, una crisis empujada por normativas tarifarias inflexibles y por retrasos en los pagos, que termina recayendo sin piedad sobre los hombros de quienes tienen que comprar las medicinas y pagar los salarios médicos mes a mes. Y volviendo a nuestra analogía de la radiografía del principio, resulta que, fíjate, los datos sí funcionan como una máquina de rayos X perfecta. Pero no muestran lo que queríamos ver. Exacto, solo que lo que muestran no es un simple hueso roto que se pueda enyesar en un mes, sino un esqueleto entero que lleva años perdiendo densidad ósea, porque el alimento financiero que entra no cubre, ni de lejos, la energía que el cuerpo gasta en curar a la gente. Y las proyecciones indican que esa estructura no aguantará en pie muchísimo más tiempo sin un tratamiento radical. Y la ventana de oportunidad para aplicar ese tratamiento, ya sea capitalización, reestructuración profunda de fondos o lo que sea, se está cerrando rápidamente a medida que nos acercamos a ese temible umbral de los 30 billones. El reloj sigue corriendo, desde luego. Lo que nos deja, para ir cerrando, con una última reflexión ineludible. Si casi 2 puntos del PIB nacional acaban convertidos en meras promesas de pago en un papel, y esas promesas vacías son las que, milagrosamente, sostienen hoy los cimientos de la salud de todo un país, cabe preguntarse algo muy serio. A ver, ¿Qué ocurre la mañana en que la cadena de suministro internacional, esos fabricantes globales inmensos de tecnología médica vital y fármacos especializados, despierte y decida que el riesgo de operar en ese ecosistema supera con creces cualquier promesa de pago,
ya sea gubernamental o privada. Sería el colapso absoluto. Es que, ¿qué pasa cuando te cortan el suministro de marcapasos, de jeringuillas o de quimioterapia desde fuera? Porque tus números por dentro ya no tienen ninguna credibilidad internacional. Es un escenario aterrador sobre el que merece la pena pensar profundamente. Desde luego. Pues muchísimas gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en este análisis detallado de hoy. Hasta la próxima.